Bueno, muy buenos días a todos. Soy Juan Camilo Becerra Mateus, estudiante de séptimo semestre de Medicina en la Universidad de Antioquia. Al igual que mis compañeros, hago parte del semillero Sinapsis. Este proyecto fue desarrollado como parte de mi pasantía como joven investigador en el grupo Neuropsicología y Conducta y se titula Actividad eléctrica cerebral relacionada con una tarea de memoria binding o memoria asociativa en el seguimiento longitudinal de miembros de familias con enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano. La siguiente, por favor. Bueno, modo de introducción es importante mencionar, a pesar de que ya se ha comentado a lo largo de la charla, que la demencia es un gran problema pues, para nuestra sociedad, ¿cierto? La tendencia mundial al envejecimiento poblacional aumentará progresivamente el número de personas en el rango por encima de los 65 años, el cual, recordemos, pues es muy susceptible a las enfermedades crónicas, por ejemplo, la demencia. La demencia es un problema de salud pública porque para el 2015, en el World Alzheimer Report de ese año, se sugería una prevalencia a nivel mundial pues, de 50 millones de personas, que luego 15 años después, para el 2030, se estimaban 75 millones, y tan solo 20 años después, casi para duplicarla, en 131 millones de personas. Además de esto, es importante mencionar que esos casos se van a distribuir principalmente, el 68% de esos casos, en países de ingresos bajos y medios, donde no se ha escuchado ese llamado internacional a implementar eh, intervenciones y a mejorar los sistemas de salud en aras de enfrentar pues este problema. Entonces, considerando eso y que la demencia va a ser un problema cuyo principal causa es la enfermedad de Alzheimer, con cerca del 60% de los casos, detallemos un poco qué es la enfermedad de Alzheimer. La siguiente, por favor. Bueno, mis amigos ya lo han comentado. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una deposición del péptido beta amiloide a través del tiempo, donde progresivamente se va a dar una hiperfosforilación y plegamiento inadecuado de la proteína tau, que se va a plegar sobre sí misma formando los ovillos neurofibrilares, que son pues estructuras que van a alterar la conformación de los axones, y esta patología de la proteína tau va a progresar a través del lóbulo temporal medial, y cuando coincide con la proteína tamiloide a nivel de la precuña, va a desencadenar toda la proliferación de los ovillos neurofibrilares en la corteza y esa neurogeneración masiva que caracteriza la enfermedad de Alzheimer, donde se van a presentar ese inicio de síntomas. Pero de acuerdo a esto, la siguiente, la enfermedad de Alzheimer no sería un conjunto de categorías y de pasos a seguir donde se discierna claramente entre esos procesos de enfermedad, sino que va a ser un curso insidioso donde una carga acumulativa de múltiples insultos patológicos pues, a la tejido cerebral va a desencadenar el trastorno cognitivo característico de la enfermedad. Desde la progresión en el individuo cognitivamente normal de esa deposición del péptido beta amiloide hasta la agregación de la proteína tau, la alteración estructural, el compromiso ya sintomático y la alteración de la funcionalidad a nivel de la demencia. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar este proceso de acuerdo a la fisiopatología que ya les mencioné? La siguiente. Bueno, gracias a los biomarcadores. Los biomarcadores, la siguiente, por favor, son parámetros cuantificables de manera objetiva, los cuales nos hablan de procesos fisiológicos, procesos de alteración anatómica o a nivel bioquímico. Desde el fundamento de los biomarcadores se sugiere que podrían indicar un proceso normal del cuerpo o un proceso patológico, e incluso se busca que estos nos funcionen a futuro como una respuesta al tratamiento que se podría pues, postular en próximos años. De tal manera que desde el punto de vista de la neurofisiología se plantean marcadores como la siguiente, como la memoria binding. Y en esta diapositiva, la siguiente, les comento qué es la memoria binding o memoria asociativa. La memoria asociativa visual de corto plazo eh, es, una, es una función cognitiva que nos permite integrar las características de un estímulo como un todo, desde diferentes pues, modalidades sensoriales.
Tenemos dos tipos de memoria binding, la relacional, que nos permite identificar cómo se encuentra ese estímulo en un contexto espacialmente y su relación con otros, y la conjuntiva, que nos permite integrar las características de ese estímulo como un todo, o sea, las propias, en las propias características de un objeto. Por ejemplo, un celular es negro, una pared tiene este color específico y tiene tantas cosas dentro de sí. Y en la siguiente parte de esta diapositiva, por favor, les hablo de los correlatos neurales de la memoria binding. Y es que es muy interesante cómo se solaparía este proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer con las áreas esenciales para el sujeto de la memoria binding. Y es que después del procesamiento inicial de esas características visuales, en ese caso, a nivel de la corteza occipital, va a dar un sustento atencional con el lóbulo parietal, especialmente en el área de la precuña, donde ya sabemos que se da inicialmente la patología de la enfermedad de Alzheimer, que va a permitir integrar esas características. Luego, el lóbulo frontal va a aportar el componente atencional para consagrar pues ese conjunto de características como un solo elemento, y luego entrará como en ese sustento con el lóbulo parietal para mantenerla a través del tiempo y sustentar esa conjunción a pesar de las distracciones y demás. Entonces, hay diferentes abordajes experimentales para tratar la memoria binding como una función cognitiva y evaluar sus características en el proceso de salud de enfermedad. Se ha descrito que para la enfermedad de Alzheimer es un marcador muy precoz del curso de la enfermedad y que no se ve afectado por la escolaridad o por la de los pacientes, sino que podría ser casi que una marca específica de la enfermedad de Alzheimer. El estudio de esta ha pasado hacia la neurofisiología, lo cual les muestro en la siguiente diapositiva, donde se busca implementar con la técnica de electroencefalografía y los potenciales relacionados a eventos, la cual es no invasiva, por supuesto, el estudio de los correlatos neurales de la memoria binding. Recordemos que el EEG entonces es una técnica de alta resolución temporal, donde se tomará inicialmente pues, una actividad eléctrica a nivel del cuero cabelludo, luego podemos aislar las épocas relacionadas con ese estímulo y promediarlas para obtener lo que conocemos como un potencial. La siguiente, por favor. Entonces, considerando que el envejecimiento poblacional llevará a un aumento progresivo en la carga de demencia a nivel mundial y que ese aumento va a estar centrado en los países con recursos bajos y medios, que la causa más común de demencia va a ser la enfermedad de Alzheimer y que los biomarcadores son una estrategia prometedora en el contexto investigativo y diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, que los déficits tempranos de la memoria binding son una marca casi que central de la enfermedad de Alzheimer, manifestada tanto en las formas familiares como esporádicas, y que el electroencefalograma y los potenciales relacionados a eventos son herramientas accesibles, de bajo costo y de muy alta resolución, aptas para la investigación clínica, además de que están disponibles en casi todos los centros del país. Siguiente. Se sugiere la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se comporta la actividad eléctrica cerebral durante una tarea de memoria binding visual de corto plazo en el seguimiento longitudinal de individuos portadores y no portadores de enfermedad de Alzheimer familiar? Y para dar solución a esta pregunta de investigación se plantea el siguiente objetivo general: analizar la actividad eléctrica cerebral durante una tarea de memoria binding visual de corto plazo en individuos portadores y no portadores de enfermedad de Alzheimer familiar. La siguiente. De acuerdo a ese objetivo general se plantean estos objetivos específicos. Primero, caracterizar obviamente las variables fisiológicas relacionadas con una tarea de memoria binding de integración visual en estados asintomáticos de la enfermedad de Alzheimer familiar. Segundo, analizar los patrones de actividad eléctrica cerebral de los individuos portadores y no portadores durante una tarea de memoria binding visual de corto plazo. Y tercero, comparar las variables comportamentales en la tarea de memoria binding de integración visual en portadores y no portadores de la enfermedad de Alzheimer. Para dar solución a estos objetivos se plantea la siguiente metodología de investigación,
Se trata de un estudio analítico, longitudinal y prospectivo, donde participantes del el macroproyecto Cambios en patrones de electroencefalograma cuantitativo, reactividad alfa, teta y su índice en reposo y tareas de memoria en el seguimiento longitudinal de pacientes con riesgo genético para enfermedad de Alzheimer temprano, se tomarán pues los pacientes portadores asintomáticos de la enfermedad de Alzheimer familiar y controles sanos para así, la siguiente, evaluar los criterios de inclusión y exclusión sugeridos, donde se seleccionarán obviamente solo los mayores de 18 años, eh, que sean miembros de estas familias y que hayan pasado por el debido proceso de consentimiento informado, donde se les detallarán las características del proyecto y los derechos pues, a la confidencialidad y la privacidad de sus datos, y pues obviamente a renunciar al proyecto si así lo desean libremente. Adicionalmente, los de exclusión buscarán eliminar pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas mayores asociadas, antecedentes de trauma cefalocraniano, neurocirugías y demás, y el consumo de sustancias, entre otros. La siguiente. Entonces se propone una metodología de seguimiento a un año, donde tendrán 3 visitas, una visita inicial, que consistirá pues, en un consentimiento informado, un electroencefalograma, que ya les voy a escribir las características de ese proceso, una evaluación clínica adelantada por medicina general y neurología, que luego seguirá con los mismos procedimientos durante 2 visitas más cada 6 meses. La siguiente. Y en cada registro de electroencefalograma se adelantará con un equipo portable OpenBCI de 18 canales, donde la referencia se ubicará en la apófisis mastoides, y durante ese seguimiento obviamente se adelantará la tarea de memoria binding. Esta tarea ya ha sido reportada en la literatura y busca evaluar precisamente el componente conjuntivo de la memoria binding con procesos de presentación de solo forma y de binding color forma, donde al participante se le preguntará en un momento inicial, pues se le presenta una pantalla de codificación de ese estímulo, luego un proceso de retención y luego se le preguntará si corresponde al mismo estímulo previamente expuesto, considerando que los estímulos cambiarán de su posición en la pantalla para garantizar que se trate de un binding conjuntivo. Respecto al análisis estadístico, se sugiere un estudio por titres paramétricos para las variables neuropsicológicas y sociodemográficas, pues asumiendo que tengan ese comportamiento. El análisis del eje incluirá la librería EGLab de MATLAB, donde se procesarán los potenciales relacionados a eventos, al aislar las épocas entre menos 200 milisegundos hasta 1000 milisegundos después del estímulo, y se promediará pues ese conjunto de estímulos entre cada uno de los grupos para luego adelantar un análisis de permutaciones similar al método de Monte Carlo y haciendo pues correcciones para múltiples comparaciones. Siguiente. Dentro de mis resultados esperados, pues se buscaría que esa actividad eléctrica relacionada con una tarea de memoria evidencie patrones diferenciales entre los grupos asintomáticos de acuerdo pues, a su estatus genético, predominantemente en las regiones ya descritas de alteración funcional y metabólica, como son la precuña y el lóbulo temporal medial, de acuerdo pues, a lo ya mencionado. La siguiente. Y mis limitaciones, por supuesto, es que se trata de una muestra no probabilística, se sugiere alrededor de 30 pacientes en cada grupo para obtener el potencial dentro de los parámetros ya estudiados por el grupo. Va a ser un seguimiento corto, solo a un año, donde puede que esos cambios clínicos no sean tan significativos, pero sí la alteración neurofisiológica me podría dar luces de ese proceso de progresión de la enfermedad. La edad de inicio, como les comentaba, no está clara en todos los pacientes, entonces va a ser un seguimiento de solo un año donde puede que no todos inicien un deterioro cognitivo leve o una demencia. Listo, mis referencias, pues algunas de ellas, en la siguiente. Y ya, muchísimas gracias.